Súper. Ahora sí. Bueno, vamos a partir ahora con la segunda charla de la primera de Diálogos de Ciencia, Política y Sociedad, que el tema es Desafío Constitucional del Conocimiento. Para esto trajimos a dos invitados, a quienes se los voy a presentar a continuación. ¿Este quiere correr? Ahí está. Nuestro primer invitado es Enrique Riobó, es candidato a doctor en estudios latinoamericanos, magíster en historia y en estudios latinoamericanos también de la Universidad de Chile y licenciado en historia de la misma universidad. Actualmente es profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Católica Silva Enríquez, director de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y parte del equipo de Derechos Humanos de la Fundación Nodo 21. Y concejal por Las Condes. Y también tenemos a Cristina Dorador. Ella tiene un doctorado en Ciencias Naturales y especialización en Microbiología en la Universidad de Kiel de Alemania y el Instituto Max licenciada en Biología Académica, se ha dedicado a candidata a constituyentes desde el movimiento. Ahora les voy a explicar su exposición. Luego de terminar, se va a dar inicio a... No sé si escuchan bien. Me entrecorto un poco. Debe ser mi internet. Voy a apagar la cámara. Ya. No sé si escucharon bien las presentaciones o prefieren que las repita. Yo escuché cortado ya, Isa. No sé si puedes repetir quizá. Ya, voy a repetir mejor. Ya, voy a comenzar de nuevo. Nuestro primer invitado es Enrique Riobó, que es candidato a doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, magíster en historia y en estudios latinoamericanos, también de esta universidad, y licenciado en historia. Actualmente es profesor de la Escuela de Historia de la Universidad Católica Silva Enríquez, es director de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y parte del equipo de Derechos Humanos de la Fundación Nodo 21. Y actualmente es candidato a concejal por Las Condes. Y Cristina Dorador, quien tiene un doctorado en Ciencias Naturales y especialización en Microbiología de la Universidad de Kiel de Alemania y el Instituto Max Planck en Limnología. Es de pregrado licenciada en Biología de la Universidad de Chile. Es actualmente académica e investigadora en la Universidad de Antofagasta. Se ha dedicado principalmente a estudiar los ecosistemas del sistema de salares altiplánicos y actualmente es candidata constituyente por el Distrito 3 del Movimiento de Independientes del Norte. Por tanto, como se podrán dar cuenta, ambos expositores están más que capacitados para hablarnos sobre el desafío constitucional del conocimiento desde sus distintas veredas. Ahora voy a explicar un poco lo que es la dinámica de la charla. Acá tenemos un pequeño error de tipeo. Tienen 25 minutos cada uno, no 35. Perdón.
Cada uno dispone de 25 minutos para realizar la exposición. Pasado este tiempo, se dará inicio a una ronda de preguntas en la que la idea es que participen las personas que están tanto presentes acá en la sala de Zoom como los que están transmitiendo en vivo por Facebook, o sea, los que están viendo la transmisión. Para participar, quienes están acá dentro del Zoom tienen que utilizar la herramienta de levantar la mano que pueden encontrar en la sección de participantes. Y al final la idea es que cada uno haga por sí mismo la pregunta. Un miembro del equipo docente va a estar tomando nota del orden de las preguntas. Solamente vamos a recibir solicitudes hasta las 7:20 porque la hora de término de esta sesión es a las 7:30. Y tendrán prioridad las personas que están en la sala por sobre las personas en Facebook, pero les alentamos mucho a hacer preguntas porque sus intervenciones son muy necesarias para que haya fluidez en el diálogo de este conversatorio. Y les recordamos, por favor, que a los coanfitriones que están presentes en la sala de Zoom, que por favor apaguen sus micrófonos para que no hayan interrupciones durante las exposiciones de nuestros invitados. Así que para partir le damos la palabra a Enrique para que pueda hacer su exposición. Hola. Bueno, primero que todo agradecer mucho la invitación y el espacio. Y también aclarar una cosa, que yo ya en su momento fui parte del equipo de la Fundación de Derechos Humanos, o sea, del equipo de Derechos Humanos de la Fundación No 21, pero ya no soy parte de ese equipo. Ahora participo de otra agrupación que se llama Derechos en Común. No hay problema con eso, solo lo digo por si acaso. ¿Puedo compartir pantalla, no es cierto? Sí, dale nomás. Ya. Vale. Voy a partir, me voy a poner a mí mismo un cronómetro para no ser muy demoroso. Ya, entonces, bueno, básicamente hay un título. Les pido disculpas al tiro por mi PowerPoint demasiado frugal, pero así me gusta hacer las cosas a mí. Como vengo de la historia, me parece inevitable poder hablar un poco de temas de contexto, y dentro de ese contexto creería que una de las dimensiones fundamentales de este minuto tiene que ver con una crisis, podríamos decir, multidimensional, ¿no? En el caso chileno, una crisis económica, crisis política, crisis social, crisis sanitaria, obviamente. También a eso podríamos agregarle algo así como una crisis dentro de lo que se ha concebido, una crisis ambiental también, una crisis dentro de lo que se ha concebido usualmente como el conocimiento válido, como el conocimiento científico. A esto me estoy refiriendo con la aparición y con el alza de toda una serie de movimientos, podríamos decir, como antivacunas, antiintelectuales, tierra plana, ¿no? Etcétera, que creo que no es una realidad solamente nacional, sino que es una realidad global. Gran parte de las cuestiones que estoy comentando no son solamente chilenas, sino que también se dan en múltiples países, y en ese sentido creo que hay, como decía, una crisis nacional, pero que esa crisis nacional chilena, ¿no?, se enmarca dentro de un contexto mucho más global que también está en una crisis. Y en ese sentido me parece que es posible hablar de que existe una encrucijada, ¿no? Una encrucijada histórica, en el sentido de que es perfectamente posible que como país avancemos más en un sentido democratizador, de profundización de la democracia, que es lo que yo quisiera hacer y a donde yo pongo toda mi energía y mi fuerza para poder avanzar en ese sentido, pero creo que es también perfectamente viable pensar que se puede avanzar en un sentido de un autoritarismo neoliberal, ¿no? Esta es una idea que creo que está bastante clara. La otra vez se la escuché especialmente a Luciana Cadagia en la inauguración del Centro de Estudios Latinoamericanos. Me pareció muy clara en el sentido de oponer las luchas por la emancipación humana en contra del autoritarismo neoliberal. Y en ese sentido, yo creo que es mejor usar el concepto de democracia dentro del marco político, porque me parece que es más fácil, es más claro, pero creo que obviamente que esa democracia tiene que ir en un sentido de una emancipación humana, no de una liberación. Y desde ese punto de vista me parece que un desafío fundamental tiene que ver con la necesidad de que una serie de luchas que están atomizadas en este minuto vayan confluyendo, y que precisamente en la capacidad que tengamos de poder hacer confluir esas luchas, eso va a ser eso yo creo que va a ser un factor fundamental para poder avanzar o no dentro de este camino de emancipación, si uno quisiera, ¿no?
en la medida en que esas luchas se mantengan atomizadas y por ende reduzcan su capacidad y su potencia transformadora, entonces es más posible que avance el autoritarismo en la medida en que se vayan uniendo y vayan potenciándose cada vez más. La democracia no se hace más posible, la profundización de la democracia y por ende de la emancipación se hace más posible. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que en Chile y América Latina, esto lo podemos discutir tal vez, aparece como un lugar como de ensayo, entre comillas, precisamente de esa encrucijada. Y desde ese punto de vista, o partiendo de esa base, es que a mí me interesa conversar o preguntarme cuáles son algunos de los desafíos dentro del proceso constituyente, porque entiendo que el proceso constituyente es absolutamente fundamental para que se avance o no dentro de esta emancipación, ¿no? Y en particular quisiera referirme a un tema que me parece sumamente conflictivo e interesante, que tiene que ver con el problema del diálogo y el espacio público, que creo que es central para el proceso constituyente, pero también en ese tema me parece que la arte y las humanidades tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar para que ese diálogo y ese espacio público sea más provechoso y más profundo de lo que está haciendo ahora. Y en primera instancia, ¿no? Es evidente que para poder pensar un proceso constituyente que sea legítimo y eficaz, ese diálogo y el espacio público tienen que ser de la mejor manera posible. Mientras más diálogo exista, diálogo auténtico, ¿no? Luego vamos a hablar de qué cosa significa eso, no un diálogo impostado, ahí hago una diferencia. Entre dialogar entre quienes estamos totalmente de acuerdo y dialogar con un otro verdaderamente otro y reconocer ese espacio y por ende abrir espacio para la transformación. Creo que eso es, ahí pasa en alguna medida gran parte de la capacidad que tengamos como país de poder lograr avanzar efectivamente en una profundización democrática, mediante un proceso constituyente que sea legítimo, pero que también que sea eficaz. Es decir, sin eficacia es difícil lograrlo, ¿no? Es difícil poder avanzar efectivamente, porque uno podría estar infinitamente dialogando, conversando, pero sin eficacia va a ser difícil poder lograr concretar algunos puntos. Y en ese sentido me parece que hay algunos elementos que son fundamentales, ¿no? Uno primero es que para que pueda existir un verdadero diálogo dentro de un espacio público, como podríamos decir, robusto, tiene que haber una necesidad de un reconocimiento a un otro. Eso está partiendo de la base de que el consenso social actual o el contrato social actual no reconoce a todos los grupos de la sociedad. De hecho, existe en alguna medida el momento de nacimiento o el hito de nacimiento del contrato social o el pacto social actual, si es que podemos denominarlo pacto, es precisamente la negación radical de un otro mediante la violencia más extrema de la dictadura, ¿no? Y eso que es uno de los hitos. Obviamente que esto podemos pensarlo en múltiples niveles y existen otros hitos coloniales, ¿no? Patriarcado, que obviamente también forman parte de lo que podríamos denominar hoy el pacto social o la forma en que se organiza la sociedad. Y en ese sentido, la necesidad del reconocimiento de un otro, pero no de un otro cualquiera, sino de un otro que es precisamente quien ha estado fuera de ese espacio público, se hace fundamental. Y desde ese punto de vista, esa necesidad de ese reconocimiento, que obviamente no pasa meramente por un reconocimiento, podríamos decir, teórico o meramente abstracto, sino que también esto requiere cierto mejoramiento de condiciones materiales para poder efectivamente dialogar de manera horizontal. Pero en cualquier caso, esta necesidad de un reconocimiento de un otro que en este minuto o dentro de este pacto social se encuentra fuera o se encuentra excluido, implica la necesidad de modificar los términos de la conversación. Porque los términos de la conversación actual tienen que ver mucho con la administración de lo que existe, ¿no? Y en ese sentido me tomo de una oposición que plantea Gramsci de la gran política versus la pequeña política. La pequeña política como aquella política o aquella discusión que está encerrada en la manera en que está organizada la sociedad actualmente, y la gran política como la discusión sobre cuáles son los términos en los cuales se va a organizar esa sociedad. En la pequeña política no se puede discutir eso, porque la pequeña política es precisamente la que administra el orden. La gran política es la que busca reflexionar o pensar o buscar modificar incluso los términos de ese orden. Entonces, creería que si es que el proceso constituyente se enmarca dentro de la pequeña política, estamos medio fritos, ¿no? Si se enmarca dentro de la gran política, entonces podemos avanzar mucho más. Ahora, enmarcarlo dentro de la gran política también tiene sus riesgos, obviamente. Y, por otro lado,
pienso que para que pueda existir este diálogo y este espacio público más enriquecido, también es fundamental aspirar a dejar de reproducir desigualdades y exclusiones, ¿ya? ¿A qué cosa me estoy refiriendo con eso? Y esto lo vamos a ver en un momentito a propósito de la necesidad de historizar. Existe dentro, como a nivel teórico, podríamos decir, el espacio público ha sido un espacio que usualmente está ocupado por ciertos sujetos, y esos sujetos en alguna medida tienden a ser hombres, tienden a ser de edad mediana, tienden a tener determinada clase social, determinado color de piel, etc. Y en ese sentido han existido una serie de exclusiones y de desigualdades que afectan a multiplicidad de grupos humanos. Y el problema es que existen una multiplicidad de fórmulas mediante las cuales se reproducen esas desigualdades y esas exclusiones. Entonces, una de las maneras, o una de las cuestiones, o de los desafíos fundamentales, es buscar las fórmulas para empezar a dejar de reproducirlas. Eso requiere una acción explícita, una acción, podríamos decir, concreta. Si es que lo que se está reproduciendo no se actúa para evitarlo, entonces se va a seguir reproduciendo. Y desde ese punto de vista tiene que haber una acción efectiva y eficaz para poder lograrlo. Y eso pasa en alguna medida por, entre otras cosas, por las dos primeras cuestiones. Pero, y este es un gran pero, ¿no? Un gran problema, es que en buena medida la búsqueda de la igualdad, y esa búsqueda de la igualdad implica la búsqueda de dejar de reproducir desigualdades y exclusiones, tiende a ser un problema para los sectores que han estado privilegiados y que por ende han estado incluidos dentro del pacto social, y para los cuales aquellos que están fuera y que quieren estar y que quieren incluirse, ¿no? Marca un problema para su propio desarrollo vital, para su propio despliegue de su capacidad, podríamos decir, humana. Y a esto le agregamos otro pelo a la sopa, que es que la oposición entre los excluidos y los incluidos no es en ningún caso lineal y tampoco es meridianamente clara. Hay una multiplicidad de contradicciones y de tensiones dentro de aquello, porque existen múltiples capas y múltiples fórmulas mediante las cuales uno puede estar adentro o afuera, a veces adentro, a veces afuera, y en alguna medida uno puede estar también muchas veces en el límite. Entonces no es claro esa oposición, sino que es mucho más compleja y también es mucho, podríamos decir, es particular. En cada caso particular seguramente se manifiesta de una forma diferenciada. Y desde ese punto de vista es difícil marcar una línea absoluta. Esto me parece a mí que plantea toda una serie de tensiones que creo que son fundamentales. Y acá voy a empezar a referirme a cuestiones que son un poquito más concretas. En un primer caso, creo que hay toda una relación entre discurso y violencia que creo que es súper interesante para poder pensar algunos de estos problemas, ¿no? La necesidad del reconocimiento del otro, de modificar los términos de la conversación, dejar de reproducir desigualdades. En este caso, la relación entre discurso y violencia y el problema de las formas, creo que esto ha sido una discusión súper interesante. De repente en redes sociales aparece como los no enlaformistas, ¿no? Como de esta gente que dice, estoy muy de acuerdo con las manifestaciones, pero no es la forma, no podemos pegarle los torniquetes, no podemos gritar, no podemos decirle, no podemos como criticar de manera tan férrea, no podemos hacer toda una serie de cosas porque el problema es la forma, ¿no? La forma te invalida. Y desde ese punto de vista, creo que la relación entre discurso y violencia, yo veo que existen dos dimensiones, por lo menos dos dimensiones. Obviamente que todo esto está abierto a la discusión, ¿no? Estoy intentando tirarlo a la parrilla. Lo primero es el uso del concepto de violencia. Y estoy acá abordando exclusivamente el ámbito de lo discursivo, de la relación entre discurso y violencia. No estoy entrando a la legitimidad o no de la manifestación violenta dentro de un determinado contexto, sino a las formas en que usualmente se usa la noción de violencia en relación al discurso. Y acá yo creo que hay dos dimensiones que son fundamentales. Una primera es el uso del concepto de violencia con el propósito de invalidar al otro, ¿no? Nosotros decíamos antes la necesidad de reconocer al otro, y creo yo que muchas veces se ocupa la noción de violencia para decir es que tu discurso es muy violento, tu discurso es intolerante y por ende te invalido como un interlocutor legítimo. Y en ese sentido yo pienso, por ejemplo, creo que una polémica que hubo hace muy poco, esta carta que se sacó en defensa de Javiera Parada, ¿no? Que más allá de que obviamente que pueda ser muy problemático, muy terrible que te insulten por redes sociales y todo eso, creo que me parece que hay una dimensión en la cual no se acepta o no se tolera una crítica férrea e incluso destemplada a ciertas posiciones que en el momento previo no eran criticadas de esa manera.
y no eran criticadas de esa manera, no porque no existieran quienes se consideraran críticos acérrimos de aquello, sino porque esa crítica acérrima no se podía escuchar, no existía dentro del espacio público. Y en ese sentido, hay un problema, ¿no?, de quién, de quién, en alguna medida, de quién usa la noción de violencia para invalidar a un otro, y eso creo que existe hoy de múltiples formas, especialmente dentro de ciertos sectores, y ahí yo creo que hay un problema muy grave, que es que, especialmente cuando esto sale desde la derecha, ¿no? Porque cuando esto sale desde la derecha, que es como tu discurso es demasiado violento, tus posiciones son demasiado violentas, y por ende no es la forma, y por ende no te voy a escuchar, no te voy a validar, eso genera un problema muy grave, que es que precisamente ese sector es quien usó la violencia para poder establecer los términos de lo que existe hoy, y por ende es sumamente espurio esa como forma de invalidación. Pero al mismo tiempo existen otras versiones, ¿no? Que es que el problema de quien está fuera de estas formas. Yo escribí una columna que se llama Sobre el platonismo chileno, donde intento responderle a Christian Barken sobre precisamente esto, ¿no? Que él dice como que la discusión pública está demasiado destruida porque todo el mundo grita, todo el mundo vocifera, deberíamos ser más como Platón, más como los griegos, ¿no? Y una de las cosas que se dice en esa columna es precisamente que el problema es que hay mucha gente que ha estado excluida del espacio público, y que cuando entra a ese espacio público, precisamente lo que sucede es que no cumple con la forma, porque ha estado excluida de esos lugares. Y por tanto, es obvio que no va a cumplir con la forma, porque es obvio que existe un cierto enojo, una cierta incluso odiosidad en alguna medida, ¿no? Y eso yo creo que es importante tenerlo claro y en alguna medida asumirlo como parte de lo inevitable cuando tú abres el espacio para que entre aquello que no estaba adentro. Y me parece que en ese sentido es fundamental ser explícito en aquello. O sea, en ese sentido creo que habría que ser muy tonto para querer entrar en política y querer ser inmune a que te achaquen las cuestiones que han pasado en el pasado porque tú no eres el culpable de aquello, y decir, oye, pero es que tú no me podés decir eso porque esa no es la forma. Yo creo que uno tiene que aceptarlo porque es parte de lo inevitable en alguna medida. Y desde ese punto de vista el problema también aparece para quien está fuera de esas formas legítimas o formas civilizadas, ¿no? Para quien le queda la posibilidad de blanqueo o de quedarse callado. Y entonces en ese sentido yo creo que hay que abrir el espacio mucho más. Y ahí hay un desafío fundamental para el arte y las humanidades, como lo vamos a ver enseguida. Pero por otro lado, creo que también hay otra dimensión del discurso y la violencia, que me parece que tiene que ver con lo que podríamos decir discursos de odio, ¿no? O el fomento a la violencia mediante el habla. Y en ese sentido creo que todo lo que tiene que ver con la censura, negacionismo y la libertad de expresión, que ha sido toda una discusión sumamente interesante, que se ha desarrollado en el último tiempo, y que se vincula también con lo que se ha llamado como la cultura de la cancelación, perdón, más allá de lo que podamos estar de acuerdo o no con ese concepto. Yo creo que ahí yo tengo una posición que es que creo que hay que distinguir entre la censura, la búsqueda por moralizar al otro y acallarlo mediante la moralización del otro, en contraposición a la búsqueda por generar una lucha política que le quite fuerza a los discursos que promueven ese tipo de cuestiones. Y ahí yo creo que obviamente los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, pero básicamente creo que el camino es el segundo, el camino es la lucha política. Me parece un problema la moralización de ese tipo de cuestiones. Y en ese sentido creo que hay que tener una cierta tolerancia incluso a un reconocimiento de un otro, incluso cuando ese otro es totalmente, como podríamos decir, en alguna medida como casi que como que te amenaza, podríamos decir. Si es que es desde el discurso, creo que hay una diferencia con la violencia física. Pero eso obviamente está abierto a la discusión, y obviamente yo lo digo desde un lugar desde un lugar no masculino, que obviamente que me parece que estoy mucho menos relacionado con esas formas como de miedo, ¿no? Pero me parece que igualmente es parte de. Y en última instancia creo que, como decía antes, porque me parece que todo esto redunda en una última discusión, que es, ¿puede caber todo lo que existe dentro de Chile en un nuevo consenso o en un nuevo pacto social? Yo no sé. Obviamente el pacto social de los últimos 30 años no ocupó todo. Tú tenías ya gente muy cercana a la dictadura, Sergio Melnik participando, y por ende había una cierta forma de violencia
o ministro de la dictadura, o alcaldes designados, etcétera, y por ende hay una cierta validación de ciertas formas de violencia, pero al mismo tiempo tú tenés, por ejemplo, a toda la izquierda insurreccional que estuvo completamente acallada durante todo este periodo, y ahí teníamos un grave conflicto, ¿no? Obviamente que no cupo todo en el consenso social de los últimos 30 años, y en ese sentido la pregunta es, ¿puede caber todo en el próximo consenso? ¿Es legítimo y democrático excluir posiciones de la discusión pública de forma deliberada y explícita? Yo no lo sé, no tengo la respuesta. Yo creería que para mí lo más legítimo es intentar, mediante la lucha política, quitarle fuerza a esas posiciones que en alguna medida que fomentan el autoritarismo. Pero creo que eso es la lucha política. No creo que eso pueda hacerse mediante, podríamos decir, la negación del espacio de habla. Ahora, yo creo que ahí hay toda una discusión con respecto a los medios de comunicación, donde yo soy un poco más ajeno. Y dentro de este marco, me parece que algunos de los desafíos fundamentales para la arte y las humanidades tienen que ver con varias cosas. El primero es historizar para poder comprender. Creo que muchas de las no es las formas que aparecen y que por ende que invalidan el discurso, deben ser historizadas para poder ser comprendido el por qué se está hablando desde el lugar que se está hablando. Y desde ese punto de vista, el proceso de reconocer al otro pasa por también saber por qué ese otro tiene el lugar que tiene. Y eso no se hace solamente como de manera espontánea, sino que eso requiere un saber técnico y un saber específico, que es la historización para poder comprender esa posición. Por otro lado, creo que también es fundamental construir evidencias particulares para estos debates, ¿no? Y en ese caso, yo creo que hay que poner en juego nuestras habilidades técnicas. Desde ese punto de vista, yo estoy súper en desacuerdo con esta idea de como la utilidad de lo inútil y todo ese tipo de cuestiones. No creo que esto tenga que ser meramente una reflexión espiritual. Yo creo que acá tiene que haber poner en juego nuestras habilidades técnicas para poder participar del debate y para poder abrir espacios de discusión más amplios de los que existen ahora. Y creo que eso tiene una utilidad gigantesca, ¿no? Y esas habilidades técnicas van desde el reconocimiento de, por ejemplo, tienen que ver con la dimensión conceptual, simbólica, estética y temporal, ¿no? Es decir, en qué medida, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, si tú tienes a toda la convención constituyente discutiendo sobre violencia y todos están hablando cuestiones distintas sobre violencia, todos están diciendo cosas distintas y todos entienden cosas distintas sobre violencia, ahí no existe una discusión. Por ende, nuestra capacidad para poder poner sobre la mesa, ¿no?, categorías. Estas son, por ejemplo, estudiamos cuáles son las formas de violencia cuáles son las formas en que se está usando el concepto de violencia, ¿no? Distinguimos categorías y decimos para el espacio público, estas son las formas en que se están usando. Y por ende usamos un insumo técnico para poder discutir de mejor manera. Creo que eso es un desafío fundamental para la arte y las humanidades, porque en última instancia, creo yo que dada la situación en la cual hemos estado en los últimos años, que es precisamente una situación, podríamos decir, desmedrada institucionalmente, desmedrada simbólicamente, desmedrada políticamente, desmedrada socialmente, ¿no?, con graves problemas a nivel podríamos decir, incluso monetario, laboral. Creo que es fundamental poner en valor estos saberes. Y la forma de poner en valor estos saberes es relacionarlo con problemáticas concretas y mostrar la utilidad social que tienen. Y desde ese punto de vista creo que también hay una dimensión fundamental, que es la relación entre lo general y lo particular. Porque como decía antes, gran parte de estos conflictos y de estos problemas y de estas formas, o estas cuestiones de lo que estoy hablando, se manifiestan particularmente y concretamente dentro de las comunidades y dentro de los territorios, dentro de los espacios locales. Y desde ese punto de vista, no es posible hablar meramente desde la generalidad, sino que tú tienes que estar constantemente en un diálogo entre los problemas nacionales y cómo esos problemas nacionales o generales se manifiestan en cada uno de los espacios locales. Y desde ese punto de vista, la relación entre lo general y lo particular creo que es fundamental. Y ahí yo creo que nosotros, desde la arte y las humanidades, tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Y la noción de traducción creo que cumple un rol bien importante en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, creo que esto implica avanzar hacia lógicas de mayor corresponsabilidad, en contraposición a la mera denuncia-demanda. Y desde ese punto de vista creo que el fomento a la horizontalidad, el reconocimiento del otro y la afirmación de las posibilidades o la afirmación de la necesidad de tener un diálogo genuino, un diálogo, podríamos decir, auténtico, en el sentido de que verdaderamente escuchar a un otro, intentar cambiar uno mismo, e intentar discutir desde un lugar más horizontal. Allí también hay toda una serie de saberes y de posibilidades que obviamente no son exclusivas de la arte y las humanidades, ni tampoco, bajo ningún punto de vista, todas las versiones de arte y humanidades las fomentan. Hay versiones sumamente aristocratizantes de la arte y las humanidades que creo que son todo lo contrario a esto que yo estoy diciendo acá.
Y desde ese punto de vista creo que ciertas formas de la arte y la humanidad, ciertas posiciones dentro del arte y la humanidad nos pueden ayudar a fomentar esta lógica, ¿no? Una lógica de mayor horizontalidad, de mayor reconocimiento del otro y de mayor diálogo. Y desde ese punto de vista yo creo que una dimensión fundamental de este proceso es avanzar en una cultura de respeto a los derechos humanos, comprendiendo esos derechos humanos precisamente como la capacidad de ejercicio y de disfrute de los derechos que tiene cada una de las personas por el mero hecho de ser personas. Eso obviamente no pasa por la explicitación, podríamos decir, teórica de aquello, sino pasa por la creación de condiciones que permitan que eso pueda ocurrir. Y creo que una primera condición para que eso pueda ocurrir tiene que ver con la apertura de un diálogo, la apertura de un espacio público mucho más abierto a lo que ha estado excluido hasta ahora, y creo que en esa dimensión o en ese aspecto hay un desafío muy grande de nuestro sector, de la arte y las humanidades, para poder habilitar esa posibilidad. Y creo que eso es una tarea muy grande para la cual yo por lo menos intento poner toda mi energía para poder lograrlo. Eso, muchas gracias. Creo que me demoré, estuve más o menos justo en el tiempo, estaba viendo el cronómetro. Muchas gracias por el espacio y ojalá que sea útil esta presentación. Sí, muchas gracias. Súper justo en el tiempo, así que muy bien. Ahora, Cristina. Ya, voy a compartir. ¿Se ve bien? ¿Sí? Listo. Sí, bueno, súper muchas bien. gracias primero por la invitación a participar de esta conversación, ¿cierto? Estos diálogos, que creo que la segunda vez que participo, hace varios años ya fue la última. Y esta vez como con una perspectiva muy distinta a la anterior, ¿cierto? De mi rol o mi participación como científica y académica, sino que ahora como, además de eso, candidata a la Convención Constitucional, que es un desafío enorme y una responsabilidad también muy grande. Y eso les quiero contar un poco a partir del título, ¿cierto? De esta sesión, Desafíos Constitucionales del Conocimiento, cómo nosotros mismos, como personas que desarrollamos investigación, podemos enfrentar un proceso constituyente desde dentro. Porque si bien es cierto, hay posturas que son clásicas respecto al tema científico, y acá cuando diga ciencia, que involucro, digamos, disculpe la reducción de palabra, pero es más sencillo para que no se sientan los amigos de arte y humanidades, ciencia y conocimiento, sino es como largo ciencia y conocimiento o investigación. Es importante también conversar de esto desde dentro, lo vuelvo a insistir, desde nosotros mismos como actores y actoras sociales, desde ese punto de vista. Así que yo voy a hablar de varias cosas, voy a tratar de llevar un hilo respecto al tema constituyente, pero voy a también pasar un poco por ciencia, por la investigación que yo realizo. Bueno, primero, ¿por qué uno, o en mi caso, hay varias razones por qué decidí ser candidata constituyente desde mi perspectiva, ¿cierto? O desde mi posición. Yo soy científica, hace más de 12 años tengo una posición en una universidad, hago mi investigación, como muchos de ustedes quizás están escuchando, sus profesores. Con proyecto me dedico a lo que me interesa, que es la microbiología de ambientes extremos. Pero uno nunca deja de ser cierto sujeto político. O sea, la ciencia no es, o la investigación no es algo neutro ni nada. Uno siempre tiene inclinaciones y motivaciones por qué hace lo que hace. Y eso es muy importante asumirlo, porque por mucho tiempo hubo esta idea casi higienizadora de la investigación, de que no se mezcla y que son cuestiones que pulcras, ¿cierto? Yo no me meto en política, solamente me dedico a investigar la célula o investigar, no sé, la lingüística. Y no, en realidad si uno lo piensa en detalle, va analizando desde el punto de vista de la historia de la ciencia o a las personas que realizan investigación desde la antropología, es posible también inferir, ¿cierto?, cuáles son las motivaciones, por qué uno investiga, por qué uno hace lo que hace.
Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, bueno, menos mi campo de investigación, que es la microbiología, trabajamos también con organismos que son invisibles. Eso ya le pone un dejo, ¿cierto?, de diferencia quizá a la biología clásica, por decir algo. Porque justamente tenemos que convencer aún más los procesos que vemos porque no se ven, son procesos invisibles. Cómo relacionar, por ejemplo, que la microbiología, los microorganismos están involucrados en las enfermedades, eso se demostró, ¿cierto?, hace más de 150 años, pero tuvo que haber un avance tecnológico para que eso se pudiese afianzar. Ahora mismo estamos en una pandemia ocasionada por un virus. Hoy día mismo creo que había una discusión respecto a si los virus son seres vivos o no. Súper importante discusión, porque nos deja, ¿cierto?, e incluso entra un poco en la filosofía, en preguntarse, filosofía de la ciencia, en preguntarse qué es lo vivo. Entonces, uno no deja de ser, digamos, sujeto político en ese contexto y también crítico respecto a todo lo que uno se enfrenta. Entonces, una de las primeras preguntas que siempre nos hemos hecho, por lo menos yo, ¿qué es lo que es Chile? ¿Por qué decidimos en algún momento estar juntos? De hecho, ¿por qué estamos queriendo construir una constitución política de un país llamado Chile? ¿Qué nos une a nosotros, que estamos, yo estoy ahora en Antofagasta, con las personas que están en el sur o que están en el centro? No nos conocemos. Así como también Enrique señalaba estas grandes desigualdades y violencia, eso también se va reflejando casi como un fractal en todos los territorios. Por lo mismo, si no tenemos reconocimiento de lo que realmente somos, si no nos conocemos, va a ser muy difícil generar consenso. Si es que consenso, por supuesto, desde una forma horizontal y desde abajo. Distinto a como hemos sido, ¿cierto?, normalmente, o como ha sido nuestra política top-down, desde arriba. Son las aristocracias, ¿cierto?, los grupos organizados desde las que le llaman las élites, o las tres comunas, o como se le quiera llamar, quienes han dicho cómo tienen que ser las cosas en este territorio llamado Chile. Y también poniéndole nombres, indicadores, fechas, colores, símbolos a las personas que habitamos los territorios, lo cual genera una invisibilización de la real naturaleza de las personas, por supuesto, y las comunidades. Entonces, aquí es importante pensar también en esta gran discusión que va a ser la Constitución, de qué vamos a estar hablando. Tener clarísimo que esto ha sido también producto de los grandes problemas, digamos, que se generan en Chile y que fueron, ¿cierto?, muy claramente señaladas en el llamado estallido social, incluso décadas antes, el centralismo. El centralismo es, creo yo, uno de los grandes problemas de este país, hipercentralizado, hiperpresidencialista, patriarcal, muy machista, invisibilizando las diversidades, a todo tipo de diversidades, a divergencias, a pensamientos que son distintos, que son, no sé, no es lo clásico, no es lo tradicional, es un país muy conservador, y las narrativas, porque se van creando narrativas, como dice la frase, el lenguaje crea realidad. Entonces, y eso es muy común también en la prensa. La prensa santiaguina, que se dice llamar nacional, genera realidades que van permeando finalmente en las conciencias, en los pensamientos de las personas, y se cree que realmente estamos viviendo una cierta realidad, que no es así. Y eso pasa mucho en los territorios lejanos a la región metropolitana. Por lo mismo, es tan importante reconocer, valorar y por supuesto, promover los saberes locales. El conocer de dónde uno está, el conocer, y no solamente el territorio como un espacio físico, también como un espacio cultural, un espacio que se mueve, que es dinámico. Esos conocimientos que se van generando, más allá del conocimiento científico, que nosotros estamos más bien acostumbrados, y por supuesto los saberes ancestrales, que va de la mano del reconocimiento de Chile como un país plurinacional, pluricultural, y por supuesto el reconocimiento de los pueblos originarios. Y de ahí, ¿cierto?, se vincula directamente a la diversidad humana. Siempre se nos dice que todas las personas somos diferentes, y sí que somos diferentes. Pero esa diferenciación no es valorada, al contrario, es homogenizada. Eso se hace en la educación escolar, homogenizar, pensar de la misma manera. Y también se ve, por ejemplo, cuando los niños, niñas, adolescentes no son considerados sujetos de derecho, y cuando las personas con discapacidad tampoco son consideradas sujetos de derecho. Están fuera, lejos. Por eso también la palabra incluir implica que existe una exclusión. Por eso también hay que, y ahí también me refiero un poco a las narrativas, dicen mucho las palabras. Pero, por otro lado, también estamos en un lugar que es altamente diverso de forma natural. O sea, no es el territorio este que nos tocó vivir, tan largo, ¿cierto?
es muy diferente, o sea, muy distinto cómo va cambiando latitudinalmente, de norte a sur, de cordillera a mar. Es una diversidad natural única también en el mundo, endémica, una biodiversidad impresionante, con hotspots de biodiversidad, hábitats también irrepetibles, que se va conjugando también con la diversidad humana. O sea, nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza, o sea, hay un vínculo indisoluble. Y eso nos conlleva también a pensar de forma de redes, o sea, no podemos estar uno sin el otro. Nosotros necesitamos a la naturaleza como, no sé si la naturaleza nos necesita tanto a nosotros, pero hay un vínculo muy importante ahí, que va más allá de esta visión antropocéntrica que se ha planteado toda la sociedad. Y por supuesto la Constitución. La Constitución pone como centro incluso al hombre con mayúsculas, no al ser humano, pero y eso ha generado muchos grandes de los problemas que tenemos actualmente. Por eso yo creo que también es un momento de repensar estas lógicas, que son casi el sentido común. Bueno, ahí con Enrique podemos ver qué es lo que es el sentido común, porque también es una otra narrativa interesante, qué es lo que es común y qué es lo que no es común. Y las comunidades también, que ese conocimiento, estas relaciones son en estructuras más bien comunitarias de nodos que se van entrelazando entre sí. Y eso es muy distinta a esta visión jerárquica que existe también en la sociedad y en los sistemas políticos. Bueno, la desigualdad y la inequidad es quizá el mayor, si es que ponemos en términos jerárquicos los problemas en Chile. Yo creo que la desigualdad y la inequidad es por lejos uno de los temas más terribles y crudos que tenemos. A pesar de todos los índices económicos que muchas veces se mencionan, es impresionante las diferencias. Se vio, ¿cierto?, el otro día claramente en un trabajo que fue publicado sobre quienes han fallecido por COVID en Chile o en la región metropolitana principalmente, son las personas pobres. Y a eso le sumamos interseccionalidad, le sumamos género y vamos viendo quiénes son finalmente las personas más afectadas. Los mismos de siempre, los que han sido afectados desde hace siglos, siguen siendo afectados. Y eso es algo que tenemos que parar y tiene que cambiar luego. Por eso es tan importante fomentar la democracia, haciendo, por supuesto, cambiando los sistemas, digamos, más democracia, más participación, más democracia directa, más toma de decisiones a partir de las bases, ¿cierto? De ahí hay varias propuestas también al respecto. La naturaleza al centro también es una forma distinta de pensar. Siempre se dice un cambio de paradigma, pero es bastante natural esa visión. Hemos estado muy artificializados por mucho tiempo. Y por supuesto los derechos humanos y la equidad social como base, como punto inicial, fundamental, preámbulo de la nueva constitución, que va a derivarse en distintos derechos sociales que son muy necesarios, importantes que estén declarados ahí. Entonces la pregunta ahora como sujetas de ciencia, de investigación, ¿cómo nosotros nos vinculamos al entorno? ¿Cómo nos relacionamos con estas problemáticas tan complejas que existen a nuestro alrededor? Bueno, voy a contar una pequeña historia respecto a donde yo estoy, donde me paro, digamos, tanto política como físicamente. Estoy acá en el norte de Chile, si se fijan acá en esta foto satelital, un terreno desértico completamente, ¿cierto? No se ve verde casi, y estas extensiones blancas son salares, está el salar de Uyuni en Bolivia, que está acá está el salar de Atacama, y muy distinto a lo que está al otro lado de la cordillera. O sea, la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa son un biombo de humedad, de agua, ¿cierto? Acá se ven ahí muy claramente, se queda detenida toda la nubosidad del mar, y por el otro lado se queda detenida la nubosidad del Amazonas. Entonces tenemos este como paréntesis desértico en esta extensión de Sudamérica, lo cual genera no solamente cambios geográficos, sino que también muchas de las situaciones que nos definen, ¿cierto?, como habitantes del desierto de Atacama. Tenemos una historia basada y muy vinculada a los extractivismos. Eso desde que, digamos, el desierto empezó a ser habitado. Antes de que estos territorios fueran incluso este lugar llamado Chile, ¿cierto? Porque estos lugares fueron anexados después de una cruenta guerra justamente por intereses económicos. Entonces también las comunidades, tanto humanas como naturales, se han tenido que adaptar a estas condiciones extremas, que justamente son los posibles escenarios de cambio climático, lo cual conlleva, ¿cierto?, un gran valor en el conocimiento local respecto a estas adaptaciones, al cómo vivir en el desierto. También voy a mencionar un poquito más adelante el tema de salares, agua, transición justa, que también es un tema muy de boga actualmente en la energía, y la justicia. Bueno,
somos la zona que recibe la mayor radiación solar del planeta. Tenemos muchos récords, ¿eh? Uno de hecho es ese. Por eso yo conocí a Enrique por una cita que alguna vez hice de Violeta Parra, ¿cierto? Porque él fue quien descubrió, no sé si tú lo transcribiste, una carta de Violeta Parra pidiendo recursos a una autoridad de la Universidad de Chile para hacer su investigación, la cual fue negada 3 veces. Y bueno, y acá la cito, o sea, arriba quemando el sol. Si, ojalá hubiese venido, ¿cierto?, con esos fondos que se le negaron, quizás hubiésemos tenido mucho mayor conocimiento respecto a las condiciones de vida y a las formas culturales que se tienen en esa época. Pero claro, arriba quemando el sol, porque realmente esta es una cuestión tremenda. Y por eso, ¿cierto?, se da aquí también una gran concentración de actualmente energías que le llaman alternativas renovables, de energía solar y varios otros temas interesantes. También por eso la atmósfera es tan transparente en el altiplano y permite tener estos grandes observatorios para poder ver el universo, ¿cierto? 70% de la observación astronómica está en esta región, o en el norte de Chile. Así que hay muchos aspectos interesantes físicos, climáticos en esta zona y que marcan la historia también. Entonces, el desierto de Atacama es una unidad geográfica, ecológica y humana que trasciende los límites políticos. La industria del salitre, si nos vamos bastante atrás, y del cobre utilizaron para sus procesos agua. O sea, todos los procesos económicos que actualmente están también muy en la palestra, se habla mucho de un royalty a la minería, el precio del cobre está muy arriba y se dice que esa puede ser la solución para todos nuestros problemas. Hoy día también alguien de derecha dijo que había que privatizar Codelco de forma inmediata y se acababa todos los males del universo. Pero vamos a ver que no es así, porque para todos estos procesos se requiere agua. Y yo les acabo de mencionar que vivimos en un desierto. ¿Dónde está el agua en el desierto? Bueno, hay agua. No está superficialmente, está abajo. Es agua subterránea. Es agua que quedó remanente en los salares, que quedó en el único río que hay, que es el río Loa. Y esa es el agua que se ha estado explotando desde hace siglos. Entonces, todo el cobre, todos estos logros económicos, uno lo ve en el largo plazo, han sido producto del agua que se ha extraído del mismo desierto. O sea, es como ya un lugar frágil, último, digamos, último en el contexto geológico de terminal, y lo último que queda se está succionando para estos, entre comillas, logros económicos o este extractivismo. Y agotándolos, hay salares secos, hay un montón de otras cosas terribles que han pasado acá. En su época de esplendor, por ejemplo, la industria del salitre utilizó leña de tamarugo, que eran bosques que eran endémicos de la zona de Tarapacá, llevando casi la extensión de los bosques naturales. Y en Chuquicamata, por ejemplo, se usó la yareta, que también está en extinción, como combustible, y actualmente en peligro de extinción. Y ahora, y a raíz de eso, se instalan las termoeléctricas contaminantes en Tocopilla. Entonces siempre ha habido una respuesta y un uso extractivista y contaminante del ambiente. O sea, nunca ha habido una visión realmente ecológica. Pero leyendo un poco en esta época de la Pampa del Tamarugal, hubo algunas voces, estoy hablando de finales del siglo XIX, hubo algunas voces señalando lo que iba a pasar, se va a acabar el bosque. O sea, digamos que ecologistas habían hace 100 años, lo que pasa es que nunca se les escuchó. Entonces los salares, y especialmente el norte, han sido vistos históricamente como sitios de interés económicos y yacimientos, no como sistemas ecológicos donde hay vida y que es importante preservar. Nadie, creo yo, que ha derramado una lágrima porque se pierda un cerro para ser explotado por cobre, pero sí se llora por las ballenas, sí se llora por los glaciares, sí se llora por las Patagonias. Y es algo que también creo que es muy interesante de investigar y de analizar. ¿Por qué existe esta diferencia de sensación respecto al desierto de Atacama, que pareciera ser que debe ser explotado y es su destino, versus otros ecosistemas, solo por ser verde? No sé, ahí le dejo la pregunta. Entonces, un poco ya en esta parte, ir redondeando los salares, que es un tema que a mí me fascina mucho y me interesa. Esta es una fotografía aérea del año más o menos 1930, que muestra las salitreras, algunas en funcionamiento todavía durante la crisis, justamente alrededor de los salares, porque también los grandes yacimientos de nitrato están en los salares fósiles del desierto. Entonces aquí tenemos los extractivismos en una sola imagen: guano, salitre, cobre y ahora el litio, y todos atrás del agua. El agua como clave. El litio ya es como el tiro de gracia a los salares, porque en vez de sacarle el agua por abajo, ahora simplemente se destruye por arriba, ¿cierto? Se hacen estas grandes piscinas de evaporación y se le succiona la salmuera y se acabó. Y eso está pasando.
Entonces, también me gusta mucho esta idea de pensar, porque todos estos minerales, estas explotaciones, ¿dónde se van? Se van a distintas partes del mundo. El salitre fue el abono fundamental para cultivar los campos en Europa, ¿cierto? Durante la Revolución Industrial y también en la Primera Guerra Mundial. Entonces, los campos, los suelos de Europa están con pedacitos, y tienen pedacitos del desierto de Atacama. Lo mismo pasa con el cobre. Entonces, es otro tipo de globalización, una globalización extractivista. ¿Cierto? Que pedacitos de nuestros territorios están por todas partes. Y eso también me gusta mucho esa idea, porque al ser microbióloga, por supuesto que esos pedacitos van con microorganismos, así que también hemos hecho una globalización distinta. Bueno, ¿qué nos enseña vivir en el desierto de Atacama sobre la vida futura en la Tierra? Mucho, porque lo que está pasando acá ahora, lo que ha pasado, es probablemente lo que va a pasar en otros ambientes, porque está aumentando la desertificación y también la magnitud de las extracciones. Algo también que he aprendido durante estos años, y algo que también lo he puesto en el punto de vista político, mucho se habla de que nosotros acá en el norte vivimos en zonas de sacrificio. Por ejemplo, los lugares como Tocopilla, Mejillones, son zonas de sacrificio. Uno lo encuentra así en la literatura. Pero poniéndonos desde nuestra vereda, desde habitantes de acá, de hecho yo no nací en Mejillones porque no se podía nacer en esa época ahí, nací en Antofagasta, pero vivía en Mejillones hasta los 7 años más o menos. No somos zonas de sacrificio, porque eso implica incluir un estigma muy grande en las personas, porque aparte la palabra sacrificio es religiosa, ¿cierto? O zonas de resistencia. ¿Por qué las personas son las que tienen que resistir, resignarse, sacrificarse? ¿Sacrificarse por qué? ¿Por qué son las que tienen que morir por vivir ahí? Si ellas vivían en un lugar amable, digamos, no tenía industria, y de repente alguien en Santiago, en una oficina, dice en el mapa, aquí se va a instalar, sin preguntarle a nadie, y así ha sido. Así ha sido. Por eso también lo que está en juego en la Constitución es algo muy profundo, más allá de las normas que van a emanar, ¿cierto? Es una visión distinta de ver los territorios. Entonces no somos zonas de sacrificio. Eso afecta mucho a las personas. Es cosa de darse una vuelta, si que han tenido la oportunidad de ir a Tocopilla, más allá de las termoeléctricas, ver los grafitis que dibujan los niños, los jóvenes. O sea, vivir con eso es muy fuerte. Y tampoco somos eslogan, la capital minera del mundo, la capital de no sé qué, el verde, la minería no sé qué. Eso también genera narrativas que van lamentablemente mermando también los desarrollos locales. Entonces, ya he hablado harto de salares, así que en un poquito les voy a contar por qué son tan interesantes y tan importantes de preservar. Bueno, los salares son relictos de antiguos paleolagos que poblaron el desierto y altiplano, actualmente el altiplano, y con el tiempo se han ido secando y evaporando, por eso tienen actualmente un balance hídrico negativo, o sea, siempre se evapora más agua de la que ingresa. Son muy variables, no hay ningún salario igual al otro, son muy diversos, hay alto endemismo, hay especies que son únicas acá, de todo tipo, y por lo tanto son sistemas muy frágiles. Y los factores forzantes, digamos, ambientales, es la alta radiación, que ya les mencionaba, y también la alta evaporación. Pero lo interesante para nosotros, que los salares son sistemas complejos dominados por vida microbiana. O sea, la vida aquí está representada por lo micro. Por supuesto hay muchas otras especies, pero es clave, digamos, la vida microbiana. Y es lo que nosotros estamos investigando. Esta foto muestra, por ejemplo, una relación microbiana más allá del carácter trófico de quién se come a quién, sino que en la concha de un caracol en el salar de Atacama se forma un tapete microbiano, que estas son bacterias que hacen fotosíntesis, y para estar adheridas a la concha del caracol generan una sustancia que se llama exopolisacárido, que a la vez ocurre con un proceso bien bonito en que los mismos huevos del caracol se pegan a esta superficie y a estas bacterias, y eso evita que se dispersen en el agua y se pierdan esos huevos. Entonces aquí la relación, si se fijan, es física, pero también, de hecho, es parte de una charla que yo doy que se llama amor bacteriano, amor microbiano, porque es una relación muy, muy interesante de cómo los distintos taxa también se van organizando espacialmente y según estas condiciones extremas que les hacía mención. Bueno, acá viene un poco, no quiero que se pierdan un poco con esta diapositiva, parece compleja, pero cuando uno como científica o científico se empieza a dar cuenta de todas estas problemáticas que están ocurriendo incluso con los objetos de estudio que uno tiene, los ambientes que uno estudia, uno no puede mantenerse al margen. O sea, la investigación de hecho sirve, o si es que tiene una utilidad, uno también la trata de empujar un poco para que se tomen buenas decisiones, o sea, tomar decisiones en base a evidencia. Entonces una de las evidencias que más siempre se solicita es compruebe
que la industria es la que está ocasionando el daño ambiental. Y eso es muy difícil de comprobar en estos ambientes porque son ambientes límite, como ya lo mencioné. Entonces acá hay un trabajo que nosotros hicimos, pensando un poco en eso, de que los flamencos justamente están alimentándose directamente de bacterias. Algo que la literatura no encuentra, que se comen los crustáceos, ¿cierto? Pero acá encontramos con unas técnicas que se llaman isótopos estables, que efectivamente están muy relacionados con las bacterias. Por lo mismo, si es que el salar se seca, se pierden estas bacterias y por lo tanto tampoco hay flamenco. ¿Cómo pasamos de un paper a la toma de decisiones? Y eso yo creo que es una pregunta muy, muy importante en este contexto de este curso. O sea, cómo la investigación realmente se hace parte de esto. Y ahí vamos a poder discutir más adelante, pero es algo no tan sencillo. Y creo que ya he hablado bastante, así que voy terminando. Solamente mostrar lo que he mencionado de la extracción de litio. Acá se ven las piscinas de evaporación que han aumentado enormemente en los últimos años, todos los últimos 20 años, como el salar ha sido afectado en la parte sur. Cada piscina de evaporación más o menos tiene un tamaño de 20 canchas de fútbol, entonces también no se trata solo de extraer, sino que es la magnitud de la extracción. O sea, al día acá se extraen miles y miles de litros de agua por segundo o de salmuera. Y esto no es un tema tampoco de que la solución va a ser tecnocrática o tecnológica. O sea, acá muchos dicen, bueno, para el cobre, por ejemplo, desalinicemos agua. Fantástico, se han construido muchas plantas desaladoras, pero fíjense que el consumo de agua continental no baja. Estas son las estimaciones de la misma Cochilco, la Corporación Chilena del Cobre, no baja. Sin embargo, el agua salada sube. O sea, simplemente es una respuesta a las demandas del mercado. Todo se piensa en base al mercado, no se piensa en base al ambiente ni la naturaleza. También plantas tan importantes e imponentes como esta, que la planta termosolar de Cerro Dominador, que hace poco empezó ya sus funciones a full, ocupa para poder concentrar la energía, sales, fusión de sales que se obtienen del desierto de Atacama y también del salar de Atacama. O sea, las energías alternativas también ocupan productos del extractivismo. O sea, y ahí también ven un poco las narrativas. Limpio, sustentable, ¿hasta qué punto? Por eso también es importante saber de dónde vienen las cosas. Bueno, finalmente, ¿cuál es nuestro rol? Quiero avanzar un poco. ¿Cuál es nuestro rol como investigadores y observadores de estos deterioros, de estas condiciones? Entonces, también acá hay que pensar, creo yo, ustedes como estudiantes sobre todo, ¿por qué investigamos lo que investigamos? ¿Qué nos hace investigar lo que investigamos? Hay un montón de razones, pero hay que pensarlo desde la diversidad humana, la interseccionalidad, las externalidades, el momento histórico. O sea, eso no es menor de como el momento histórico en que estamos, que nos movemos para poder investigar. La diversidad geográfica donde nos paramos también. Y eso es alimentado, ¿cierto?, del contexto en que uno vive, el entorno también que uno nace, uno crece, las experiencias previas, el conocimiento previo, y todo eso va generando un pensamiento divergente, diferente, crítico, reflexivo, generando preguntas, hipótesis, y finalmente la creación, que la creación, ojo, no tiene por qué ser un paper o un experimento, la creación es de todo tipo, creación artística, musical, arte, escultura, todo puede relacionarse con la investigación. Conozco, bueno, una ex estudiante mía, Alexa Garín, por ejemplo. Ella, la forma más sencilla que tiene de escribir sus papers, ella es microbióloga, es dibujando un cómic. Ella dibuja un cómic y cuando termina el cómic lo pasa a lenguaje, digamos, de paper. Y el desafío de la investigación claramente son las nuevas miradas. Necesitamos diversidad en la investigación. Necesitamos gente que provenga de distintos territorios, de distintas experiencias, que piense distinto, la multidisciplina, pensar fuera de las famosas cajas, desafiar al sistema también, desafiar a los profesores. Pensar en los grandes temas que se vienen y que están pasando ahora, cambio climático, nuevas economías, energía, salud, mitigación, migraciones, etc. Y acá, solamente para terminar, un ejercicio que hemos realizado, que para mí ha sido muy interesante, con el antropólogo Cristóbal Bonelli, cómo explicar que estos desastres ambientales a nivel microbiano pueden tener una implicancia a nivel global. Y es un concepto que desarrollamos que se llama los microdesastres. Es un trabajo que está actualmente en revisión, pero ahí hacemos un diálogo entre justamente un antropólogo y yo, una microbióloga, y poder tener puntos de encuentro. Y para mí ha sido eso fantástico para poder enfrentar estas grandes preguntas y, por supuesto, para enfrentar ahora un terreno político el que estoy actualmente. Bueno, las ciencias y el conocimiento son derechos humanos, por supuesto, así que eso también tiene que estar garantizado. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación y muchas gracias también, Enrique.
interesante ver cómo el contraste de la disciplina en el fondo puede aportar a la formación de esta nueva constitución que es el proceso en el que estamos. Así que ahora abro el espacio para los estudiantes que quieran hacer preguntas, comentarios. El momento, por favor, levanten la mano y los vamos ordenando. Mauricio Encina. Sí, buenas tardes. Primero, agradecer las presentaciones, de verdad fueron muy buenas. Tengo una consulta, Enrique, con respecto a su presentación. En particular porque el tema que tocó me parece muy estimulante en términos sociológicos. Yo estudio sociología, entonces el tema del poder o el tema de la importancia de un espacio público para debatir ideas es muy importante en la carrera. Pero tengo una duda respecto a que toda su presentación se giró en la idea de que debemos aceptar a un otro, ¿no? No invalidarlo a per se. Pero no me pareció contradictorio en sí porque su opinión era más bien parecida a la mía, pero sí me parece un poco contradictorio en términos políticos. ¿Hasta qué punto aceptamos que el otro se parezca a mí o tenga garantía cívica o ciudadana, tales como supongo o creo tenemos la mayoría de quienes creemos en la democracia, con figuras como Sergio Melnik o que estuvieron asociadas a la dictadura cívico-militar? Eh, Me parece que se asimila a la frase que también se le escuché en un debate a Melnik en las presidenciales del 2017 con Carol Cariola. Le dijo, somos todos chilenos. Y la Carol le dijo, sí, somos todos chilenos, pero no somos todos igual. Entonces, ¿hasta qué punto la falta de igualdad, y no solo ante la ley ni ante los medios, sino también una falta de igualdad moral en términos políticos, debería hacernos alejarnos un poco de la idea de que somos todos iguales o somos todos chilenos, sino que algunas personas como Melnik o de ese sector político, no solo de la derecha, me refiero a una derecha con tintes claramente autoritarios, si tienen que rendir cuentas ante la justicia o por lo menos si tienen que rendir cuentas ante el debate público. Eso. Enrique. ¿Respondo tiro? Sí, sí. Sí, yo creo que ahí básicamente lo que pasa es que en Chile hay un déficit gigantesco en torno a cuestiones que son fundamentales para poder construir un espacio público más democrático, que tiene que ver con verdad, justicia, reparación, memoria, ¿no? O sea, al final la impunidad es lo que permite que, que en alguna medida o sea, que aquellos sectores o aquellas personas que cometieron ese tipo de delitos, ese tipo de crímenes y que están involucrados en ese tipo de cuestiones y tienen el lugar que tienen por esa historia en alguna medida, que puedan mantenerse en ese lugar y que puedan usufructuar de ese lugar para poder seguir reproduciendo precisamente las desigualdades que produjeron para poder estar ahí. Entonces yo creo que ahí la cuestión no sé si tiene que ver con, o sea, cuando yo digo que no creo que haya que invalidar al otro, no estoy diciendo que creo que es legítimo todo, ni que creo que, por ejemplo, o sea, yo soy alguien que lucha por el fin de la impunidad, podríamos decir. Entonces a mí me parece que una cosa es decir, eh, niego la posibilidad de hablar y de que alguien pueda decir como, no sé, pues que estuvo bien la violación de los derechos humanos. Una cosa es decir, niego eso. O sea, una cosa es decir como, niego la posibilidad de que alguien lo diga. Ojalá construir una sociedad donde ese tipo de cuestiones existan lo menos posible, y ojalá que, si es que existen, que sean totalmente abyectas dentro del espacio público. Pero otra cosa totalmente distinta es decir como, acepto todas las cosas nomás. Como yo soy un férreo defensor y creo en la absoluta necesidad de justicia y de verdad como una base para que pueda existir una convivencia democrática efectiva. Y por eso me parece que es tan fundamental que tenga que existir justicia, verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición con respecto a las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron desde octubre en adelante. Creería que sin eso es absolutamente imposible pensar un diálogo democrático horizontal y efectivo con un reconocimiento del otro que pueda enmarcarse dentro de una lógica democrática. Eso creo que es lo que diría. Yo creo que ahí el problema es el déficit democrático de la transición chilena. Cristina, ¿tú algún comentario al respecto? No, no. Ok, ¿más dudas? Valentina.
Hola, buenas. Muchas gracias por sus charlas. Yo tenía una duda, una pregunta en realidad, sobre todo a Cristina, que va al tema de que yo, por ejemplo, soy estudiante de biología ambiental, pero yo soy de Santiago. Entonces me pasa mucho un problema como de las problemáticas ambientales en torno al país. Por ejemplo, los mismos temas de los salarios, como explicarlos a alguien o, por ejemplo, como apropiarme de esa lucha. No sé si me explico. Es como un tema de que yo no vivo, por ejemplo, esos problemas de contaminación o del robo de recursos naturales, pero aún así es como, tengo que explicarlo, es como un tema como lo que pasa con Greta Thunberg, que es de una persona del primer mundo que habla sobre problemas ambientalistas de todo el mundo y es finalmente quien recibe la luz, como a quien se le presta atención. No sé si podría como ayudar, como explicarlo o cómo, no sé, por favor. Cristina. Si entiendo un poco la idea, es como, o sea, te sientes un poco incómoda por trabajar con lugares donde no vive, ¿no? ¿Eso? Sí, es como, no me gustaría apropiarme de la lucha de otra persona, sobre todo eso. Bueno, es un poco la pregunta que, o sea, lo que planteé en un momento sobre el ambientalismo. O sea, acá hay bastantes grupos ambientalistas y personas que han reclamado, ¿cierto? Sobre todo el estado por la contaminación en general desde hace mucho, mucho tiempo, sin ser escuchados. En cambio, cuando ocurre algo en la zona central, hay mucha gente porque por supuesto vive más gente, también hay más voces, está la mayoría de las universidades, está la mayoría de la investigación, hay más, qué sé yo, hay más sensibilidad frente a los problemas que pasan donde uno vive en general. Entonces acá tenemos menos personas también dedicadas a estos temas. Así que yo creo que todo depende de cómo se haga, porque hay también un dejo a veces de soberbia, sobre todo de personas que a veces vienen acá a los territorios a hacer sus investigaciones desde otras universidades, de Santiago, o de qué sé yo, las grandes universidades, y diciendo, aquí vengo yo soy la persona que sé. Y eso la gente local, digamos, ya no lo... Antes sí, antes como que ya sí pasa, el experto y qué sé yo, pero ahora ya no eso ya no cae muy bien, digamos. Entonces, por eso también nosotros abogamos a generar conocimiento local y que se formen investigadores también aquí. Así que, pero eso yo al contrario, yo creo que faltan muchas manos, muchas voces para poder relevar todos estos problemas, así que si te interesan los temas hay que profundizarlos. Pero insisto, todo depende de cómo se haga, de cómo uno se pare. Yo creo que hay que hacerlo con cuidado, ¿cierto? Con mucha humildad también. Pero hay un tema bien interesante también de conflictos de intereses, porque para hacer investigación en estas temáticas tan complejas se requieren, por supuesto, recursos. Y los proyectos se financian, bueno, son mineros muchos, las líneas de base que se hacen son pagadas por las mismas empresas. Entonces hace falta también una investigación, nada tampoco es imparcial, pero sí independiente, o sea, que no reciba fondos directamente de las empresas, porque eso ya es un conflicto de interés, y esa es la información que se toma para tomar decisiones. Así que es un punto no menor, creo yo, para discutir. Eso, Valentina, así que no te desanimes, al contrario, hay mucho, mucho, mucho que hacer. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más dudas? Sí, Enrique, ¿tú quieres hacer algún comentario? Sí, obvio. Que yo creo que eso es un tema que es sumamente central en la discusión actual, que tiene que ver un poquito con lo que intentaba delinear al principio, como existen múltiples luchas que están atomizadas, ¿no? Y entonces hay que intentar construir espacios o puentes de relación entre esas múltiples luchas y esos múltiples espacios. Y desde ese punto de vista yo creo que o sea, por eso me parece un problema, pero creo que es una tensión. El problema como de pensar como que yo tengo que estar desde mi lugar de pertenencia, podríamos decir, porque ese es el único espacio donde es pertinente que pueda participar. Pero si es que eso implica una negación o una disolución de la posibilidad de relacionarme con otras luchas que están a la par, y porque políticamente en realidad me imagino como, o sea, lo decía Cristina antes, ¿no? Como lo que pasa en el Salar de Atacama con los microbios afecta a nivel global la sociedad, y por ende uno, aunque esté en Santiago, me imagino que igualmente tiene cierta pertenencia o posibilidad de participar de esas luchas, entendiendo que uno no es el protagonista de la misma,
pero que sí puede aportar y puede construir una relación con ella. Al final, creo que cuando el sentido de pertenencia a una determinada lucha o a una determinada identidad contraviene la capacidad que podamos tener para poder dialogar y construir en conjunto con otros espacios que no es uno, creo que ahí entramos en una situación bien problemática. Y en ese sentido creo que es muy necesario hablarlo, porque yo creo que nadie tiene la respuesta. Y en ese sentido, como si es que uno va a otro lugar y dice como quiero participar de acá de buena fe, y te retan y como que te dicen no, ándate acá, uno también tiene que entender por qué está pasando eso. En alguna medida yo me imagino que a cualquier comunidad que haya pasado por un proceso de extractivismo, podríamos decir epistemológico, y llega otro científico, te van a echar, o te van a mirar con mala cara. Y eso no es una cuestión personal, sino que eso es el resultado de un proceso previo. Y por ende uno, a menos que sea consciente de que eso es el resultado de un proceso previo y no una como crítica personal, difícilmente va a poder continuar en ese afán que creo que es muy constructivo. Entonces, eso. Una última cosita, sí, por eso es tan importante entender los saberes y los conocimientos locales. O sea, en las escuelas de ciencia, sobre todo de ciencia, no, nos meten en sorry que lo diga así, pero nos meten en la cabeza una cierta forma de pensar muy estricta y que incluso miren menos a otras personas que piensan distinto porque no lo hacen a través del método científico o de una forma experimental y no sé. Yo ya lo he dicho en algunas entrevistas, a mí me tocó bastantes años desfacultarizarme, sacarme un poco el peso de haber estudiado en una facultad tan científica, no es que sea tan científica, pero muy, muy estricta en ese sentido, y abrirme a pensar de otras maneras. Así que eso igual es un desafío para la educación superior, creo yo, en general, ¿no? de descolonizar, incluir, pensar desde otras veredas. Eso es súper importante porque así se van a poder abordar las complejidades. Si no, en la especialización yo creo que no vamos a poder resolver tantos problemas que tenemos. Ok, entonces le voy a hacer una pregunta yo, ya que no hay más preguntas. Entonces, para Enrique me gustaría saber, o me gustaría poder entender un poco mejor cómo funciona esto de en el fondo, la construcción de historia y cómo la construcción de historia nos puede permitir construir una constitución, en el sentido de que todos venimos desde distintos lugares, desde distintas historias, y probablemente no existe solo una historia, sino que también hay muchas interpretaciones distintas de historia. Y para Cristina me gustaría saber cómo ella ha visto, desde el punto de vista político, netamente, la actitud y cómo se ha comportado, digamos, el ministerio y en general la figura del ministro de Ciencia durante este tiempo, y en qué pie, en el fondo, en esta nueva constitución debe cimentarse la ciencia como un pilar o no, desde el punto de vista de lo que hemos visto durante este tiempo como Ministerio de Ciencia. No sé si estás de acuerdo o no, pero en el fondo hemos visto ciertas cosas. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo eso debería finalmente ser parte del Estado? Enrique. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ahí hay un concepto que a mí me parece que es fundamental, que yo lo conocí de un compañero y colega, que se llama Juan René Maureira, que él es historiador también y especialista en memoria, y que ese concepto tiene que ver con la idea de la construcción del derecho a la construcción de memorias democráticas. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué significa eso? Significa que básicamente que las distintas comunidades o los distintos espacios tienen el derecho de poder conocer su propia historia y de poder seleccionar dentro de esa propia historia cuáles son aquellos elementos o aquellos aspectos que consideran más fundamentales podríamos decir, podríamos decir, de tomarlos para poder construir su propia memoria y su propia relación entre pasado y presente. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, no sé, con espacios de memoria, que son espacios de memoria que no tienen por propósito el recordar lo terrible o el recordar el horror,
sino que tienen por propósito precisamente el mostrar, mediante esa reflexión sobre esa situación, tiene el propósito de construir una sociedad donde eso no vuelva a ocurrir, donde pueda existir un nunca más. Entonces, en ese sentido, yo creo que la capacidad que podamos tener de poder construir memorias democráticas pasa por también la capacidad que se tenga de conocer la historia de cada una de las localidades y de cada uno de los espacios. Y en ese sentido, por ejemplo, me tomo un poco de lo que decía Cristina. Yo creo que es absolutamente fundamental, y creo que fue súper hermosa esa idea como de la universalidad del extractivismo chileno mediante que los distintos microbios puedan estar en todos los lugares. Creo que podemos elegir. Creo, podemos elegir quedarnos con una idea del extractivismo como lo terrible, como algo, podríamos decir, que obviamente es así, pero también podemos elegir tomar algunos aspectos de eso y relacionarlos con el presente desde la reflexión del presente, entendiendo que eso tiene un vínculo inherente con el pasado, pero que al final, desde el presente, uno siempre tiene la capacidad de poder elegir con qué se vincula, y de qué manera se vincula, y de qué manera esos vínculos sirven para poder construir unas democracias más férreas. Y en ese sentido yo creo que las disputas, por ejemplo, en torno al espacio público, en torno a los nombres de las calles, en torno a los nombres de los lugares, en torno a quiénes son las personas que se elevan y quiénes son los que se invisibilizan, creo que son cuestiones sumamente fundamentales y que han estado en el corazón de todo este proceso. Y en ese sentido yo creo que la manera en que yo lo diría es consagrando el derecho a la construcción de memorias democráticas, entendiendo eso como la posibilidad de cada una de las comunidades de relacionarse con su pasado de la manera en que estimen más conveniente, más adecuado para las necesidades y para las búsquedas de ese momento. Entendiendo que esa búsqueda obviamente marcada dentro de un contexto democrático, ¿no? Eso. Muchas gracias. Cristina. Sí, muy importante lo que señala Enrique de la memoria, porque justamente ese ejercicio que dice es un ejercicio de memoria también, memoria extractivista, memoria natural, de dispersión. Y también está esto presente en la cultura popular, de nuevo, lo siento, me encanta Violeta Parra, pero pensando en el cuerpo repartido, de Abraham Jesús Brito, ¿cierto? De esto de un ojo de los lagos, qué sé yo, también es un tema similar porque el sistema neoliberal lo que hace es segmenta. Por ejemplo, la segmentación del sujeto y la segmentación de la naturaleza. Se separa el río, se separa el árbol, se separa el suelo, se separa el agua y se ve como formas distintas. Hay una ley para el agua, hay una ley para el suelo. Sin embargo, desde el punto de vista ecosistémico, está todo unido. Entonces, eso también es una forma interesante de contraponer y, como bien señala Enrique, de fortalecer también la democracia, pensando desde ese punto de vista, porque a veces cuesta imaginarse lo que realmente está pasando. Bueno, respecto a la pregunta del ministerio, bueno, es un tema complejo, creo yo, hablar del ministerio, no ahora, del Ministerio de Ciencia actual, sino que en general, cómo ha sido el proceso, ¿cierto?, de generar política científica en Chile, porque también las discusiones de hace décadas de política científica han estado también centralizadas en un grupo de personas de las dos grandes universidades de Chile. Entonces, eso es la primera cosa. Y eso responde también a ideas políticas quizás homogéneas, en cierto modo, independiente de que sean de partido o lo que sea. Son ideas de fondo muy, muy similares. Teniendo, ¿cierto?, el mercado, también el sistema neoliberal como puente quizás para esto, que conllevó finalmente a este proyecto de ley que se convirtió en el ministerio en este gobierno. Yo creo que había mucha expectativa respecto a, sobre todo en el contexto que tocó la implementación del ministerio, o sea, el estallido social, ahora la pandemia, desde el punto de vista de la comunidad científica. O sea, uno esperaba respuestas, por ejemplo, desde un ministerio, ¿cierto? Que muchas veces se decía representa a los científicos. No, es parte de la política, es parte del sistema, digamos, de gobierno y del Estado. Por ejemplo, ¿qué pasó con los balines? Es una demostración científica. ¿Qué pasó con los gases lacrimógenos? También es ciencia. Ahora la pandemia también es ciencia. Pero ¿cómo se puede separar en ese sentido un contexto político, social, versus lo que uno espera como científico? Y eso también podría estar incluido en la Constitución. El tema no es fácil. Yo creo que
Hubo mucha expectativa al respecto. Yo creo que les tocó un momento difícil al ministerio. Se trataron de hacer varias cosas, y no hablo en pasado, todavía queda un tiempo. Hay cosas que yo destaco, por ejemplo, la creación el empuje que hubo inicialmente para una urgencia que había de hacer diagnóstico COVID, que fueron los investigadores finalmente que aportaron bastante a hacer diagnóstico, y ahora también se necesita urgentemente tener una red de vigilancia genómica, porque no conocemos las variantes que hay en Chile, y también los laboratorios nuevamente están poniendo a disposición los proyectos, lo que tienen para poder sacar eso adelante, pero yo creo que de base está también el tema de no haber respondido quizás como uno esperaba, porque el fondo de este ministerio, no solo del ministerio, de en general cómo se hacen las cosas en investigación en el mundo, es un modelo competitivo. Hay que competir siempre para todo. Entonces, así se justifican muchas decisiones. Hay un proyecto fantástico, ¿cierto?, de Alejandro Rojas en la Universidad Austral, que encontró unos anticuerpos, ¿cierto?, a partir de alpaca, y no ganó el proyecto competitivo por X motivo, pero ya se sabe que la cuestión funciona bien. Y sin embargo, no hay fondos basales de emergencia para poder cubrir esa demanda. Entonces, ahí es donde entra también la contraposición respecto a la expectación y lo que realmente se requiere. O sea, y ahí quedamos, ¿cierto?, de nuevo corto con este modelo, insisto, competitivo que precariza la investigación. O sea, ¿cómo es posible que las y los investigadores de ciencia o investigación trabajen a boletas de honorario todo el tiempo, no tengan cotizaciones, no tengan seguro muchas veces, estén a merced de los proyectos solamente, que también son competitivos? Entonces hay presiones, hay formas de trabajo que yo creo que ya no es posible seguir manteniéndolas. Hay que dignificar el trabajo de las y los científicos, los investigadores, sobre todo de base. Eso es crucial. Y eso yo creo que tiene que estar presente de alguna forma en la Constitución, porque el derecho al trabajo, por ejemplo. Y bueno, yo soy, y también, ¿para qué hablar al volver a los mismos de siempre? También ha sido lo mismo de siempre en el tema científico. Hablo de una carrera de mucho tiempo, muchas décadas. Y eso también es necesario cambiar. O sea, descentralizar, pero realmente. O sea, que el conocimiento se desarrolle desde los territorios. Para eso hay que cambiar también las lógicas competitivas, porque hasta el momento es una rueda sin un círculo. O sea, las mismas universidades se ganan los recursos, las mismas universidades van haciendo. Y al final entras en un loop de homogenización, incluso de las líneas de investigación. Y eso es fatal, porque se está haciendo lo mismo. Claro, se adornan un poco, pero todo tiene su límite. Entonces, por eso es tan importante incluir y diversificar. Y eso también va en la política. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Enrique. Hay una última pregunta y con esto vamos cerrando. De Camilo. Camilo, por favor, muy cortito. Sí, pero en honor al tiempo, no lo voy a formular como pregunta, sino que lo voy a formular como reflexión para que hagan los invitados las palabras al cierre. Okay. Básicamente concluyendo un poco de todo lo que presentó Enrique y Cristina, que por cierto, muchas gracias, muy buenas y explicativas sus presentaciones. Quiero preguntarle, y a manera de palabra al cierre de ambos, ¿cuál es la manera que ustedes creen en que tienen la ciencia y los investigadores, me refiero a ciencia en general, todo área que haga investigación de algún tipo, que use el método científico o investigue básicamente, ¿cuál es la forma o el método constitucional, institucional, político que tenemos para impregnar en la gente, en la sociedad, que investigar per se es importante? O sea, Cristina lo comentaba, decía que vivimos en un país neoliberal, extractivista, y que toda investigación necesita tener un porqué y un fruto concreto. Entonces me gustaría que pudiesen hacer una pequeña reflexión con respecto a todo lo que han dicho, acerca de cómo podemos llevar eso a la sociedad y a algo tan encima que se nos viene, que es la Constitución. O sea, decir, la ciencia es importante porque es importante en su naturaleza de investigación en general, y no porque tenga un fruto que venga detrás, un resultado efectivo. Así que eso, muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Camilo. Entonces, como ya adelantó Camilo, la idea ahora es que se puedan referir a la pregunta y ojalá también poder concluir, dar palabra al cierre. Partimos contigo, Enrique. Bueno, primero, muchas gracias por la pregunta. Yo
con respecto a lo que hablaba antes Cristina, también quisiera decir que yo creo que en ese sentido, los derechos sociales y el aseguramiento de derechos sociales son una posibilidad de mayor libertad. Porque si es que tú no estás presionado, o sea, si es que tú no estás presionado de que si es que no publicáis en X momento te van a quitar la pega o no vais a tener el proyecto, tenés que estar con boleto, etcétera. Si es que no tienes esa presión, entonces la posibilidad de investigar y actuar de manera mucho más libre es mucho mayor. Y esa presión está determinada precisamente porque en el Chile en que vivimos, si es que tú no tenés plata, tenés que estar muerto nomás. Entonces, en ese sentido, los derechos sociales son un espacio de libertad y por lo mismo los derechos sociales son fundamentales para poder pensar una vida donde se pueda la democracia tener en el centro los derechos humanos, o sea, donde la vida pueda ser disfrutada y no padecida, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Con respecto a lo que decía Camilo, yo creería que ahí algo que es fundamental es que yo diría dos cosas. Una, que a mí me parece que es un problema la dicotomía o la tensión entre la ciencia como la ciencia legitimada por su utilidad versus la ciencia como un valor en sí mismo. Yo creería que esa dicotomía a mí me parecería problemática, porque creo que probablemente tiene las dos cosas al mismo tiempo. Y yo me haría la pregunta, que creo que es absolutamente legítima, de por qué debería financiarse a personas que están investigando sin ningún tipo de utilidad social. Como creo que es perfectamente posible hacerse esa pregunta. Creo que es un problema hacerse esa, o sea, creo que es un problema esa pregunta y creo que eso tiene todo que ver con lo que decía Cristina al principio, con la idea de una ciencia concebida desde un lugar muy higienizado y como totalmente alejado de, podríamos decir, de la política concreta. Y yo creo que en ese caso, en particular, yo vengo desde los estudios clásicos. Yo hago recepción de lo clásico, estudio Grecia y Roma, que creo que no podría ser más ajeno y más lejano a, como podríamos decirlo, a como las cosas concretas de la vida. Y hay discusiones que son sumamente interesantes con respecto a precisamente eso, porque Grecia y Roma han jugado un rol fundamental para poder construir lógicas aristocratizantes, lógicas vinculadas a la supremacía blanca, vinculadas al machismo, y que eso tiene que ver con las recepciones de Grecia y Roma dentro del contexto de la modernidad. Pero en cualquier caso, mi punto es que uno de los grandes problemas, una gran discusión que está hoy en el campo de los estudios clásicos en Estados Unidos es precisamente esa. Estudiosos de los estudios clásicos que plantean que hay que prácticamente desmantelar el campo de los estudios clásicos porque precisamente no existe una reflexión lo suficientemente profunda y porque esos estudios clásicos están completamente anclados a estas lógicas sociales totalmente refractarias, y eso está en contraposición a quienes dicen, oye, pero es que una cosa es los estudios clásicos y otra cosa es la manera en que lo usa la sociedad, los estudios clásicos, como si eso fuera posible de distinguir, como si fuera posible de separar. Y yo creo que eso no es posible de separar. Entonces, en ese sentido, yo partiría desde cuestionar esa dicotomía, pero por otro lado, entendiendo en el mejor sentido de la pregunta, creería que algo fundamental es precisamente pensar que uno no tiene que ir y decir o ir y mostrar cómo tiene que actuarse, sino más bien tiene que ser, como decía la Cristina antes, de abajo para arriba. O sea, uno tiene que ser ojalá un mediador, ojalá entregar las herramientas para que esas reflexiones se desarrollen dentro de los propios espacios, pero no ser uno el que hace las reflexiones. Y en ese sentido yo creo que también hay un ejercicio de humildad fundamental por parte de quienes nos desarrollamos dentro de la investigación, de aceptar que nuestro lugar no es ser los sabios ni ser las torres de marfil, sino que es ser parte de la sociedad y una parte específica y responsable de la sociedad, pero una parte de la sociedad igual a todas las demás partes de la sociedad. Y en ese sentido creo que lo fundamental es precisamente la lógica de la corresponsabilidad y la lógica de que la posibilidad de tener derechos sociales, de tener más libertad, de tener una lógica más horizontal, pasa también por asumir de que no es cómo se va a hacer esto, sino cómo también uno participa y cómo uno ocupa el lugar que puede ocupar para poder propiciar que eso ocurra en todos los espacios existentes. Y desde ese punto de vista yo creo que lo fundamental es que entender que todos nosotros somos agentes de esa posibilidad y ocupar entonces nuestro rol social en ese sentido. Eso. Muchas gracias, Enrique. ¿Terminamos contigo entonces, Cristina? Sí, bueno, yo creo que también nosotros somos responsables, digamos, de la generación de conocimiento. Estamos en un contexto
de ese estilo, pero no solamente uno porque estudia en una universidad, una carrera, es la única persona que genera conocimiento, o sea, todos generamos conocimiento, es parte de la cultura, y por lo mismo es un derecho, y también, y ese, como derecho, tiene que también garantizarse el que se genere, el que se preserve y el que también se mantenga, independiente de estas lógicas utilitaristas que también han permeado, digamos, todo orden de cosas, incluso hasta lo más natural. Falta poco y suena terrible. No sé si alguna vez alguien ha hecho el ejercicio económico, no tengo idea, pero de ponerle precio a todo, incluso hasta las vidas. Es una cosa bien, bien tremenda. Ahora, yo creo que esta famosa vinculación se da en todo orden de cosas. Yo creo que hay que valorar, una vez valorando los conocimientos locales, la gente entiende claramente que es importante invertir en conocimiento, en ciencia, tecnología y todo digamos, lo que deriva de ahí. Pero también es importante el contexto educacional, porque actualmente, como es la educación, que algo hablábamos al principio también, esta homogenización de diversidades, que en fondo es eso, anula muchos talentos, no solamente científicos, sino que también artísticos. Entonces, hay que otorgar todas las oportunidades de desarrollo de las personas, porque ha habido también una negación continua a aquellos, y es herencia también gran parte de la dictadura, y profundización de los gobiernos posteriores, o sea, la eliminación de las carreras de ciencias sociales, hay una falencia tremenda, ¿cierto? Sobre todo en regiones también, y eso hay que cambiar eso, porque hay mucho potencial, la gente tiene que desarrollarse, tiene que tener las oportunidades para poder expresarse en todo orden de cosas. Así construimos sociedad, así construimos democracia también. Entonces, como bien decía Enrique, ser humilde, muy importante, no pararse en esta vereda del yo sé todo y tú eres un ignorante. Eso genera aún más reacción adversa al conocimiento. Uno tiene que escuchar, y eso también uno lo aprende con el tiempo bastante, uno tiene que aprender a escuchar, porque siempre, a pesar de que la gente diga cosas raras, hay algo interesante, y es interesante tratar de capturarlo y desde ahí generar, digamos, el diálogo, porque claro, a veces uno piensa que están como en caminos que no se cruzan nunca, pero a veces siempre hay canales que se cruzan, y eso es lo bonito, digamos, de establecer estas relaciones entre las personas, y así se generan los diálogos, como este nombre de este curso. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, fue muy entretenido, y bueno, y cualquier cosa, voy a dejar mi correo por si quieren preguntar algo. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos los que nos siguieron en Zoom y también por Facebook. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Lo dejamos hasta acá. Chao, chao.